Hola amigos de Mad Cool, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver las reglas de la derivación, las reglas muy sencillas, pero hay que tener cuidado en aplicarlas bien. Entonces los invito a que veamos el video y a que compartamos el canal. Además de eso les quiero contar que aprender muchos idiomas es muy importante, porque podemos ir a otros países, nos abre muchas posibilidades. Pepito hace unos días tenía ganas de aprender otro idioma, dijo, quiero aprender inglés. Pero no tenía dinero, entonces iba por la calle, así como camina Pepito, por la calle. Entonces ve un letrero, dice, clases de inglés a 1.000 pesos. Maldición, clases de inglés a 1.000. Y pues dijo, obvio, me voy. Cuando llegó, dijo, buenos días, vengo a las clases de inglés. Y la recepcionista le responde, if, between. O sea, tengo que explicar. O sea, if en español es sí, sí, between es entre, o sea, sí, sí, entre. O sea, si no entendieron el chiste, no es mi culpa que no sepan inglés. Estudien inglés, los invito a que estudien inglés, nos vemos. Vamos a continuación a realizar un resumen de las principales reglas de derivación. Iniciamos con la derivada de una función constante. Una función constante es una función cuyo valor es un número. No tenemos en la expresión una variable, por ejemplo, f de x igual a 5, f de x raíz de 6 o f de x pi a la 6, no importa si es un número irracional. ¿Cómo sacamos su derivada? La derivada de la función constante siempre será 0, entonces la derivada de esta, f' de x igual a 0. Recordemos que para nombrar la derivada utilizamos prima. G' de x será 0 y h' de x igual 0. Ahora vamos con la función idéntica. La función idéntica es básicamente la función que representa la variable. Por ejemplo, u de p es igual a p, o sea, la función es la variable. H de y es igual a y, f de x igual a x. ¿Cuál es la derivada de una función idéntica? 1. Entonces la derivada de u de p es igual a 1. La derivada de h de y igual a 1 y la derivada de f de x es igual a 1. Luego tenemos la derivada de una potencia. Para determinar una función potencia tenemos que la base es la variable y está elevada a un exponente. Entonces puede ser esta. ¿Qué pasa con las raíces? Yo las raíces las puedo convertir en potencias. ¿Cómo lo hago? Entonces hay que recordar algo. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 3 es igual a 3 a la 1 medio. ¿Qué quiere decir eso? Que el exponente del número va a ir en el numerador y en el denominador irá el índice de la raíz. En este caso, f de x es igual a raíz cúbica de x a la 5. Entonces yo puedo reescribir eso como x elevado a qué. Entonces el numerador será el número al que está elevado la variable. Entonces x a la 5 sobre el denominador será el índice de la raíz. Entonces x a la 5 tercios. ¿Listo? Entonces recuerden siempre eso. Yo puedo escribir una raíz como un exponente. Bueno, ¿y cómo resolvemos este tipo de funciones? Entonces, la derivada será bajo el exponente y la variable queda con el exponente restado en una unidad. Por ejemplo, x a la 6. La derivada de h de x será bajo el exponente, entonces bajo el 6, y la variable quedará al exponente 6 menos una unidad. Entonces 6 menos 1, 5. En este caso, x a la 5 tercios. Entonces la derivada de x será bajo el exponente. Entonces me queda 5 tercios. ¿De qué? De x a la 5 tercios menos 1. Entonces tengo que hacer la resta. 5 tercios menos 1. Aplico carita feliz. 3 por 1, 3. 5 por 1, 5 menos 3. Me quedaría 2 tercios. X a la 2 tercios. ¿Listo? Ahora, la derivada de esta. Entonces la derivada de g será bajo el exponente menos 2
elevado a la x restado en 1. Entonces menos 2 menos 1, menos 3. ¿Listo? Continuamos con la derivada del múltiplo constante. Estas derivadas tienen la característica que hay una constante, es decir, un número que está multiplicando una función. Por ejemplo, esta 3 está multiplicando la función x a la 4. Esta raíz de 2 está multiplicando la función x. Y este pi está multiplicando x al cuadrado. ¿Cómo sacamos la derivada de este tipo de funciones? Sacamos la constante y la multiplicamos por la derivada de la función. Entonces, por ejemplo, esta. La derivada de p de x será, saco la constante es 3, y la multiplico por la derivada de la función. Del caso anterior vimos, bajamos el exponente 4 y dejamos la variable a un exponente restado en 1. Entonces 4 menos 1, 3. Al resolver esto tenemos que 3 por 4, 12, x a la 3. En la siguiente, entonces la derivada será, saco la constante raíz de 2 y ¿cuál es la derivada de x? Entonces ya lo vimos, es 1. Entonces raíz de 2 por 1 me quedaría raíz de 2. Ahora la última. Tenemos la constante pi, entonces la derivada de f de x será, saco la constante pi por la derivada de x al cuadrado bajo el exponente 2 y queda la variable con el exponente restado en 1. 2 menos 1, 1. Entonces pi por 2, 2pi por x. ¿Listo? Fácil. Ahora vamos a ver la derivada de la suma de funciones. Yo tengo una función que se compone de una suma de funciones. Por ejemplo, esta función se compone de dos funciones. Una que es 3x y otra x a la 3. Y esta se compone de una resta. ¿Cómo realizamos la derivada? La derivada será la derivada de la suma. Entonces la derivada de f de x será la derivada de 3x. Entonces, como 3 es una constante, la saco. Y la derivada de x es 1. 3 por 1 me queda 3. Más la derivada de la siguiente función. Esta es una función potencia. Entonces, bajo el exponente y queda x a el exponente restado en 1. 3 menos 1, 2. Y eso es todo. Igual sucede con la resta. Entonces, la derivada de esta función será, ¿cuál es la derivada de e a la 12? E es un número irracional, el número Euler, es parecido como el número pi, son números irracionales. Entonces, Euler a la 12. Entonces, este es un número elevado a la 12, me da otro número. Es decir, que esto en conclusión es un número. ¿Cuál es la derivada de un número? La derivada de una constante es 0. Entonces, aquí queda 0 menos. ¿Cuál es la derivada de raíz de x? Entonces esta raíz de x la puedo convertir en potencia. Quedaría x a la, el exponente de la x, 1 sobre el índice de la raíz, 2. Entonces, bajo el exponente, 1 medio, y la variable me queda al exponente menos 1. 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Entonces, la solución sería 0 menos 1 medio, pues menos 1 medio de x a la menos 1 medio. ¿Listo? Ahora vamos a ver la derivada de un producto. Entonces, ¿cuándo vemos un producto de funciones? Pues cuando en la función hay una multiplicación de dos o más funciones. Entonces, aquí observo que en este ejemplo hay dos funciones que están multiplicadas. ¿Cómo la resuelvo? Entonces me dice g' de x, o sea, la derivada del primero. Entonces la derivada de 2x es 2, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1, 2 por 1, 2. Por h de x, o sea, el segundo término sin derivar. Entonces por x más 5. Ahora más el primero, g de x, 2x, por la derivada del segundo. Entonces por la derivada de x más 5. La derivada de x es 1 y la derivada de 5 es 0. Entonces me queda 1. Entonces 2x por 1, 2x. Si yo factorizo, me quedaría 2x. Aplico la propiedad distributiva. 2 por x, 2x. Y 2 por 5, 10. Más
2x. Entonces, acá tengo términos semejantes, 2x y 2x. 2x más 2x, 4x y el 10 pues queda solito. Entonces, la solución sería 4x más 10. Ahora, algo parecido sucede con la función, la derivada del cociente de una función. Bueno, hay perritos, los perritos están molestando hoy. Bueno, entonces, cuando yo tengo un cociente, que es un cociente, una división de funciones, como en este caso, la derivada se hallará de la siguiente manera. Entonces, la derivada de una función cociente será la derivada del numerador. Entonces, la derivada de esto, 3 por 2, 6, x. Por el denominador sin derivar, entonces, raíz de x a la 6. Menos el numerador normal, 3x cuadrado, por la derivada del denominador, pero entonces este raíz de x a la 6 lo voy a pasar a potencia. Entonces, ¿cómo lo pasamos? Queda x a la, el numerador será el exponente de la x y el denominador el índice de la raíz, entonces 2. Bueno, esta está muy fácil, ¿no? Porque miren, 6 dividido en 2, 3. Entonces esto es lo mismo que x a la 3. Es decir que, ¿cuál es la derivada de x a la 3? Entonces, será 3x a la 2, ¿no? Bajo el exponente y luego le resto 1. Luego, todo eso dividido entre el denominador al cuadrado. Entonces es dividido entre raíz de 6 elevado al cuadrado. Fácil, ¿no? Ahora simplemente pues queda factorizar. Entonces, 6x por raíz de 6, pues lo puedo dejar así. 6x por raíz de x a la 6 menos, entonces 3 por 3, 9x. Entonces cuando yo voy a multiplicar, variables, dejo la misma letra y pues sumo los exponentes. Entonces 2 más 2, 4. Luego en el denominador me queda, como todo esto está elevado al cuadrado, entonces recuerden que la potenciación y la radicación son operaciones inversas. Como esto es raíz cuadrada, la raíz cuadrada se va con el exponente 2 y me queda 6. O sea que la solución será 6x raíz cuadrada de x a la 6 menos 9x a la 4 sobre 6. ¿Listo? Ahora vamos con la famosa regla de la cadena. ¿Para qué sirve la regla de la cadena? Sirve cuando yo tengo funciones compuestas. ¿Qué son funciones compuestas? Como su nombre lo indica, una función se compone de dos funciones, es decir, una función es la compuesta de la otra. Por ejemplo, en esta función. ¿Por qué yo sé que esto es una función compuesta? Porque yo tengo la raíz cúbica de algo, entonces eso ya es una función, y aparte está ese algo, que es otra función. Entonces, primero que nada vamos a escribir esta raíz como exponente, como potencia. Entonces tenemos lo que está dentro, pues queda igual. 6 más 5x a la 3 más 2x. Pero entonces, esto tiene exponente 1, ¿no? Entonces en el numerador va el exponente de lo que está en la raíz. Y en el denominador va el índice de la raíz, en este caso es 3. Entonces si la escribimos de esta manera, tengo una función potencia y otra función que es un polinomio. Entonces, la función externa es la potencia. ¿Cuál es la derivada? Entonces nos piden la derivada f' de x de f. ¿Cómo será? Nos dice, es la derivada de la función externa. Entonces la derivada de la función externa es, digamos que la función externa es algo, vamos a llamar ese algo p a la 1/3. Entonces la derivada será la derivada de una potencia. Entonces bajo el exponente 1/3 por ese algo, pero ese algo es todo esto, por 6 más 5x a la 3 más 2x por el exponente restado en 1. Entonces 1/3 menos 1.
Si lo resuelvo, tengo 3 por 1, 3, 1 por 1, 1 menos 3 me da menos 2 tercios. Ahí voy una parte, la derivada de la función externa. Ahora por la derivada de la función interna. Entonces, ¿qué tengo en la función interna? Tengo un polinomio sencillo. La derivada de 6, ¿cuánto es? 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una constante. Más la derivada de 5, x a la 3, entonces 5 por 3, 15. Y al exponente le resto 1, entonces queda x a la 2. Más 2 por x. Entonces, como esto es una multiplicación, lo coloco en un paréntesis. 2 por la derivada de x, que es 1, me da 2. Y con eso he terminado. Bueno, puedo factorizar, pero lo que nos interesa en este tema es las reglas de las derivadas. Reglas de derivación. Entonces, continuamos con la derivada de funciones logarítmicas. Cuando tenemos un logaritmo cualquiera, la derivada será 1 sobre x, o sea, la expresión por el logaritmo natural de la base del logaritmo. En este caso, en este ejemplo, la derivada de f será, entonces, 1 sobre x por el logaritmo natural de la base, entonces por el logaritmo natural de 6. Pero se preguntarán, y bueno, ¿y cuál es la derivada del logaritmo natural? Entonces la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Esta también es muy importante. Entonces, si yo tengo por acá un logaritmo natural, entonces la derivada f' de x será 1 sobre x. Pero ustedes dirán, profe, pero aquí no está x, sino x a la 6. ¿Qué pasa con esta? Esta es una función compuesta. ¿Por qué? Porque tengo el logaritmo de algo y ese algo es otra función. Entonces recordemos del anterior cómo se resolvían las funciones compuestas. Del anterior nos decía que era la derivada de la función externa, entonces ya la tengo, 1 sobre sx. No importa pues que sea x a la 6, x más 3. Y ahora por la derivada de la función interna. La función interna es x a la 6. ¿Cuál es la derivada de x a la 6? 6x a la 5, ¿cierto? Y pues ahí puedo factorizar, me queda 6 por una 6. 6x a la 5 sobre x a la 6. Entonces, elimino estos 5 y elimino aquí 5. Entonces me queda abajo 1. Entonces en conclusión me quedaría 6 sobre x. ¿Bien? Fácil. Ahora, esta facilita. Entonces, tengo una función compuesta, el logaritmo en base 5 de algo, y ese algo es otra función. Entonces, la derivada de la función externa, la derivada de la función logaritmo será 1, bueno, f' será 1 sobre ¿qué? X, pero x es x a la 3, por el logaritmo natural de la base 5. Logaritmo natural de 5 por ahora la derivada de la función interna. La función interna es x a la 3. ¿Cuál es la derivada de x a la 3? 3x a la 2. ¿Listo? Bueno, ahí pueden factorizar. Me quedaría 3 por, bueno, me quedaría todo esto arriba. 3 por una 3x a la 2. Entonces quito este x a la 2 con x a la 2. Me queda una x abajo. Entonces me quedaría 3 sobre x logaritmo natural de 5. ¿Listo? Fácil. Vamos ahora con la derivada de las funciones exponenciales. Tengan en cuenta que las funciones exponenciales son diferentes a las funciones potencia. Las potencias, la x es la base. En este caso, las exponenciales, el exponente es la variable. Entonces, la derivada será el mismo exponente por el logaritmo natural de a, de la base. Entonces, por ejemplo, esta. La derivada de f de x será la misma base con su exponente, entonces 5x, 5 a la x por el logaritmo natural de la base, por el logaritmo natural de 5. Por ejemplo, en esta, la derivada de esta será, miren, acá tengo un número, recuerden que es una constante, es un número real, un número elevado a una función, entonces tengo una función exponencial y otra función potencia. Entonces la externa será la función exponencial. Entonces, de acuerdo a la regla de la cadena nos dice, es la derivada de la función externa, o sea,
La derivada de la función exponencial será a a la x, o sea, e a la x a la 3 por el logaritmo natural de e. Y multiplico por la derivada de la función interna. La función interna es esta. ¿Cuál es la derivada de esta función? 3x a la 2. ¿Listo? Ahí puedo factorizar, pero el proceso es ese. Y finalmente vamos a ver las derivadas de las funciones trigonométricas. En este apartado he hecho una tablita para resumir las derivadas de cada una de las funciones trigonométricas. La derivada del seno es el coseno, la del coseno es menos seno, tangente, secante cuadrado, la de cotangente es menos cosecante cuadrado, la de secante, secante por tangente, la de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Entonces vamos a aplicar un par de ejemplos. Me piden la derivada de esta función. Entonces veo que esta función es la suma de dos funciones, entonces es la suma de las derivadas. Aparte de eso, aquí hay una función con múltiplo constante, entonces saco el constante 3 y lo multiplico por la derivada de la función, la derivada del seno, entonces será coseno, menos la derivada de la otra función, la derivada del coseno es menos seno, entonces menos, y este menos quedaría más, entonces menos por menos más. Bueno, vamos a hacerlo paso a paso, cos menos seno. Entonces aquí menos por menos más, me quedaría 3 coseno de x más seno de x. Y así de sencillo es. Ahora la derivada de h de x sería, entonces, la derivada de la tangente es secante cuadrado. Entonces, secante cuadrado de x más, entonces miren, aquí tengo una función compuesta. ¿Por qué? Porque tengo la secante de algo y a su vez ese algo es una función. En este caso, una función potencia. ¿Cómo la hallo? Derivada de la función externa. Entonces, la derivada de la secante será secante de x por tangente de x. Entonces, secante de x, x es todo esto, de x a la 3 por tangente de x a la 3 por la derivada de la función interna. Entonces, la función interna es x a la 3. ¿Cuál es la derivada de esto? 3x a la 2. Bueno, ahí puedo ordenar, pero apliqué la regla. Y con eso terminamos las derivadas de las funciones, bueno, de las funciones básicas, por llamarlo así. Nos vemos en la próxima.